Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a dar varias razones para incorporar las legumbres a diario en tu dieta. Las legumbres son un alimento que se recomienda incluir en un patrón alimentario saludable entre 2 y 4 veces a la semana. Eso no es un consumo diario, ¿verdad? Pero, sin embargo, es un alimento que podríamos incluir con cierta facilidad a diario, sobre todo en aquellas personas que tienen pues que mantener el precio, podríamos decir, de la cesta de la compra o que quieren reducir el consumo de carne. Y esto nos lleva a un patrón alimentario específico, sobre todo, que reduce el total de los alimentos de origen animal y por lo tanto necesita otras fuentes de proteínas. Sabéis de qué estoy hablando, ¿verdad? De las dietas veganas. Las dietas veganas requieren un consumo diario de legumbres, sí o sí, y además no solo diario, sino que las legumbres deberían estar presentes varias veces al día porque son la principal fuente de proteínas en la dieta de las personas que tienen un patrón alimentario vegano o vegetariano, que también podríamos, incluso cuando se tiene consumo de huevos, de lácteos o de uno o de ambos, tendríamos que mejorar el aporte de las proteínas utilizando también las legumbres a diario. Igual no en todas las ingestas, como en el caso de un patrón alimentario vegano, pero sí con cierta frecuencia y sobre todo frecuencia diaria. Evidentemente, las legumbres en un patrón alimentario omnívoro podríamos decir que complementan a otras fuentes de proteínas. Podemos tener un reparto mayor o menor de proteínas vegetales, proteínas animales, teniendo una presencia importante esas legumbres en el total de la dieta. Las legumbres principales serían las judías, tanto blancas como rojas, los garbanzos, las lentejas, habas y guisantes, que tienen un formato, vamos a decir, un poquito diferente a la hora de consumirlas, y la soja, que sería una de las legumbres principales o prioritarias también en las dietas vegetarianas y veganas por las elaboraciones que se consigan, ¿no? Por formato leche, por ejemplo, en sustitución a otros lácteos, y en las elaboraciones como por ejemplo el tofu. Y en ese caso nos da más juego y tenemos más posibilidades de elaboración de diferentes recetas. Así que ahí tendríamos esa variedad. Hay dos legumbres más que se utilizan habitualmente en la dieta, en unos lugares más que en otros. Una sería el cacahuete, que no es un fruto seco, sino que es una legumbre, aunque nutricionalmente estaría un poquito más cerca de los frutos secos por su contenido en grasa, aunque a nivel proteico estaría más cerca de las legumbres, grupo botánico al que pertenece. Tendríamos también los altramuces, que serían una legumbre, aunque es una legumbre que a ciertas personas les puede dar un poquito más problemillas de salud y no es de consumo frecuente en todas partes. Hay lugares donde se consume muchísimo y en otros que no han visto jamás un altramuz. Así que simplemente pues para que sepáis esa variedad. ¿Qué beneficios encontramos en el consumo habitual diario, podríamos decir, de legumbres? Uno, a través de su composición nutricional tenemos un aporte de proteínas similar al de los alimentos de origen animal, por ejemplo a las carnes o el pescado. Entre un 20 y un 30% de la composición de las legumbres son proteínas, salvo una pequeña diferencia, y de ahí la importancia que tiene la combinación
con otros alimentos. Y es que los aminoácidos que contienen las legumbres no son completos, no están todos los aminoácidos esenciales. De ahí que se suele recomendar mezclar con cereales o con frutos secos o con semillas. No hace falta en la misma receta, sino a lo largo del día tener consumo variado de ellos para conseguir todos los aminoácidos esenciales. Esto es especialmente importante en las dietas veganas, pero no tan importante en el caso de las dietas omnívoras, porque el resto de esos aminoácidos van apareciendo con el consumo de otros alimentos de origen animal. Es decir, es más fácil equilibrar esos aminoácidos con el patrón alimentario completo. Además, las legumbres, como os he dicho, son bastante económicas, especialmente cuando las compramos en seco, deshidratadas. Fáciles de almacenar, no ocupan mucho espacio. Un paquete de 1 kilo de legumbres nos puede llegar para 8 o 10 raciones fácilmente, por lo tanto cunden mucho y además las podemos combinar con diferentes ingredientes y prepararlas de muchas maneras diferentes. No solo platos de cuchara, que solo nos suelen apetecer a la hora del mediodía y cuando hace frío, sino que podemos preparar ensaladas, purés, hummus, es decir, otras recetas diferentes utilizando también las legumbres como base. Eso permite o facilita el consumo con mayor frecuencia. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre prepararse, por ejemplo, unas lentejas de desayuno? Pues creo que a nadie o a casi nadie. Sin embargo, si tomamos una tostada con un poco de hummus, igual nos resulta más fácil. Hay gustos para todo, evidentemente. Si nos tomamos una tortilla preparada con tofu, sin huevo, por supuesto, pero con tofu machacadito, marinado y con unas especias, con un poco de cúrcuma, curry y un poco de pimienta, tenemos un consumo de legumbres también en el desayuno. Así que hay que buscar también las formas de favorecer, de facilitar ese consumo de manera habitual. El consumo de legumbres actualmente podríamos decir que está un poco de capa caída, en parte porque los hábitos, las costumbres de muchas personas van cambiando. No hay tanto tiempo para cocinar, pues por horarios laborales, después el tiempo de ocio no lo queremos pasar cocinando en casa, pero siempre hay versiones que nos pueden ayudar, como las legumbres en conserva. Cocidas en conserva son un buen fondo de despensa. Ocupan más porque cada bote sería el equivalente a una o dos raciones de legumbres dependiendo de cómo las vayamos a preparar. Por lo tanto, necesitamos más espacio de almacenamiento, pero el tiempo de cocción se reduce al mínimo. Tan al mínimo que las podemos incluso utilizar directamente, por ejemplo, para preparar las ensaladas o para preparar recetas de hummus o de otras salsas de untar, o incluso para enriquecer algunas cremas de verduras. Por ejemplo, si yo quiero preparar una crema de puerro enriquecida, es decir, nutricionalmente más densa, en lugar de utilizar solo patata o ninguna patata, puedo utilizar unos garbanzos o unas alubias blancas cocidas para mezclarlas con esa crema de puerros. Es decir, puedo hacer variaciones en las cuales incluya esas legumbres. En cuestión de digestibilidad, cuando las legumbres están trituradas, se digieren más fácilmente, generan menos gases, menos molestias gastrointestinales, que generalmente están asociadas a la piel, al pellejo de esas legumbres. Antes os he dicho que guisantes y habas podríamos decir que son un poco especiales en cuestión de que generalmente se consiguen frescas o frescas congeladas, porque frescas tal cual son de temporada, la temporada es cortita y la tendríamos sobre todo en primavera y en ese caso, bueno, pues nos quedaríamos con un tiempo muy escaso.
industria alimentaria muy lista, nos permite consumirlos todo el año en su versión congelada, que es nutricionalmente igual o incluso mejor en muchos casos que su versión fresca, porque automáticamente, según se recogen, se limpian, se pelan y se ultracongelan, es decir, están tal cual las hemos recolectado, sin tiempos de espera, sin pérdidas nutricionales. Y como el proceso es tan rápido, el momento, el punto de recolección, se trata de que sea siempre el óptimo. No hay que recoger antes para que el transporte llegue, la manipulación a tu casa te llegue en perfectas condiciones. En ese caso, como os digo, es recolectar y ultracongelar. Eso es importantísimo, mantener la cadena de frío desde que se compra hasta que llega a nuestra casa. Vamos a pensar que anteriormente esa cadena de frío se ha mantenido perfectamente desde la industria que lo ultracongela hasta que llega a los lineales del supermercado. ¿Qué ventaja tienen estas legumbres? La facilidad de cocción y la rapidez. Es decir, si yo cocción tradicional, vamos a poner olla rápida, que es un poco más ligera, tengo por ejemplo unas lentejas que tengo que poner a remojo y tardo unos 25 minutos en cocinarlas, pues me tengo que acordar desde la noche anterior para ponerlas en remojo. Estas habas y estos guisantes no me tengo que acordar de sacarlos la noche anterior y el tiempo de cocción es más cortito. Podríamos poner versiones más grandes, unos 15 minutos de cocción aproximadamente, incluso a veces menos, dependiendo, como os digo, del tamaño. Los guisantes chiquititos, a veces con 5 o 10 minutos puede ser suficiente. Ahí depende de las categorías de los guisantes. Pero claro, si yo tengo una bolsa de guisantes en el congelador y hoy no me he acordado de la comida, pongo una olla a hervir, echo los guisantes en la sartén mientras un poco de cebollita, unos taquitos de jamón y tengo un plato delicioso en muy pocos minutos. ¿Que lo quiero complementar? Un huevo escalfado y me queda un plato completísimo de legumbres con otros componentes, en este caso de origen animal, que complementan esas proteínas, es decir, comida fácil y rápida y muy nutritiva. Por lo tanto, un buen recurso también de fondo de despensa. Os he puesto el ejemplo de los guisantes porque las habas tienen un sabor más peculiar, más particular, que no es del agrado de mucha gente. Sin embargo, los guisantes tienen un sabor dulzón que suelen resultar más apetecibles para la mayoría de las personas. Eso sí, no resultan para nada atractivos cuando nos quedan duros como canicas. Así que hay que hacer caso del tiempo de cocción recomendado por el envasador, por la persona, por la industria que utiliza esos formatos. Ahí es importante que hagamos caso porque ellos hacen sus pruebas para que nosotros después tengamos el mejor resultado con esos guisantes. Así que puede variar mucho el tiempo de cocción. Así que espero que el vídeo os haya resultado interesante y que os animéis a introducir las legumbres con más frecuencia en la dieta. ¿Se pueden consumir a diario? Por supuesto, incluso varias veces al día, que ya os lo he contado. Así que es importante que lo anotéis bien en vuestra cabeza, que a veces por vagancia, por trabajo, falta de planificación, pues las legumbres parece como que se van quedando un poco relegadas al baúl de los recuerdos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.